y vamos a tratar de trabajar ahí en lo que dice la Escritura. Dice así la palabra del Señor: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Incline su rostro. Padre, te pido, Dios eterno, que le des a tu palabra sentido para nuestro corazón, y que le des tu espíritu para que esta palabra produzca fruto en nosotros, el fruto que permanece, que transforma, que cambia, y que hoy, Dios eterno, podamos entender tu propósito y voluntad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dile a alguien: sube más alto. Dile a otra persona: sube más alto. Hay una canción que se llama Sube más alto, y la letra de esta canción dice: a la montaña más alta yo subiré. ¿Sí se acuerda de esa canción? Y la cantamos con mucho júbilo, y la cantas pensando: sí, a la montaña más alta yo subiré. Y luego dice: subiré cantando, yo cantaré. Subiré danzando, yo danzaré. Y quiero titular al mensaje de esta tarde: sube más alto. Así que dile otra vez a alguien: sube más alto. ¿Alguna vez has subido a alguna montaña? ¿Sí? ¿Si has subido a alguna montaña? ¿Qué se siente subir una montaña? Es emocionante cuando es la plática de vamos a subir la montaña, ¿ok? Pero cuando la empiezas a subir, como que la emoción se va disipando y vas diciendo: ay, pensé que era más sencillo subir aquí, ¿no? Y ahora, todo depende del monte o la montaña que vayas a subir. Todo depende de la forma en que esté el camino, ¿o no? Va a depender mucho cuánto te vas a cansar, qué vas a comenzar a sentir, cuál es el esfuerzo que vas a hacer, aunque siempre subir será un esfuerzo. Por ejemplo, mis padres son de una ciudad donde las calles son subir y bajar, ¿ok? Y te avientas una caminada ahí con una subidita que te avientes, ya vas con la lengua de fuera. Y luego el calor, la humedad, ya vas todo empapado en sudor. Entonces, no es tan sencillo estar en un lugar donde hay que subir. ¿Alguna vez han ido a algún lugar donde incluso para subir tenga que pasar por algunos escalones? Es todavía más complicado, ¿no? Más cansado. Deberíamos ir a las grutas de García y probar qué tan buenos somos subiendo, ¿no? Son poquitos escalones, creo que son como 700 nada más. Entonces, está tranquilo. Pero subir y luego descansas un rato
y parece ser que te recuperas y parece ser que no pasa nada. Recuerdo la primera vez que fui a las grutas de García, llegaron dos chicos y dijeron, bueno, nosotros pues sí vamos a pagar el acceso, pero no queremos pagar el teleférico, vamos a subir caminando. Y yo recuerdo que los volteé a ver cuando estaban comprando su entrada y dije, están locos. Y le dijo uno al otro, está de volada, mira, agarramos la vereda y ahorita de volada llegamos. Yo recuerdo que subí en el teleférico, bajé y ni siquiera iban a la mitad de la montaña. Y yo me aventé todo el recorrido por dentro, todavía estuvimos ahí tomándonos fotos y los muchachos apenas iban como a la mitad de la montaña. Ahí iban caminando y ahí se veían los dos loquitos solitos ahí caminando en medio de la montaña. Yo dije, pues, qué valientes. Y recuerdo mi primera experiencia subiendo una montaña. Fue totalmente difícil. De hecho, la primera montaña que subí fue el Cerro La Silla. Y me acuerdo que lo subimos de madrugada. Y mientras yo iba subiendo con la lengua casi de fuera, vi unos ancianitos que venían con su bastón, ya venían de regreso a las 4 de la mañana. Y recuerdo que el anciano volteó conmigo, sí se puede, mijo, sí se puede. Y yo dije, sí se puede. Y el anciano venía como si nada. O sea, el cuate ya había subido y ya venía de regreso. Yo dije, un anciano de como de 60 y tantos años diciéndome, si se puede, tengo que poder, ¿no? Y recuerdo que agarré fuerza otra vez y órale, vamos a darle. Y llegamos solo a la explanada que hay ahí en el Cerro de la Silla. Y fue lo máximo que llegamos. Todos estaban emocionados porque querían subir hasta donde está la antena. Y yo les dije, no, vayan ustedes. Conmigo no cuenten. ¿No? Y ya mi segunda experiencia de subir ya fue con 30 kilos más y fue todavía más difícil. Recuerdo esa experiencia que sentía que el corazón ya estaba casi fuera de mi pecho y yo nada más respiraba y yo decía, ya se acabó la montaña todavía, ¿no? Y sobre todo cuando vas subiendo y las piedras están sueltas y te resbalas y si pisas en falso haces un split sin querer. Bueno, es toda una aventura subir una montaña. Y también recuerdo una experiencia que tuve de niño de escaparme de mis papás con unos primos en tierra de mis abuelos, de los padres de mi mamá, e irme a una montaña donde había una mina, donde había oro. Pues con la emoción dijimos los primos, pues vámonos a la mina ya estaba cerrada, ¿verdad? De hecho estaba clausurada por el peligro que representaba. Pero ahí vamos. Y recuerdo que iba tan emocionado que subimos tranquilamente, pero en la bajada yo ya no sentía las piernas. Yo dije, nunca vuelvo a subir una montaña. Bueno, después de eso me aventé 2 veces más. Pero subir no es sencillo. Y tan es así que no es sencillo que cuando Dios decide acercarse a la humanidad, después de que se ha acercado en el huerto del Edén, y de que ha establecido un huerto y de que Él mismo ha creado la humanidad, después de ese acercamiento, Dios decide volver a ser un Dios accesible. ¿Ok? Dile al que está a tu lado, Él es un Dios accesible. Así que Dios está interesado en tener ese contacto con la humanidad. Y dice la Biblia que después de que ha escuchado el clamor del pueblo, que ha enviado a Moisés, que los ha sacado de Egipto y que ahora van caminando por un desierto, Dios decide volver a hacerse accesible para el pueblo. Y la forma de hacerse o de volverse un Dios accesible es que Dios desciende en un monte.
Dios desciende en el monte de Sinaí y Dios vuelve a decirle al pueblo que Él es un Dios accesible. Así que Dios le da la instrucción a Moisés de subir. Y Dios le dice a Moisés: sube, ven acá, te quiero mostrar algo o quiero hablar contigo. Tú vas a encontrar a lo largo de la escritura que Dios específicamente siempre elige lugares altos para descender. Qué interesante es que Dios escoja lugares altos y que Dios escoja ciertos montes para descender. Y esto tiene algo significativo, y es que Dios no puede rebajarse a nuestro nivel, pero sí puede volverse accesible para que nosotros subamos al nivel donde Él está. Así que la indicación de Dios a Moisés es: sube. Dios desciende, pero jamás va a perder su posición ni su realeza. Y es por eso que Dios permanece en el monte de Sinaí y no baja hasta donde está el pueblo. Dios no desciende hasta el valle, y Dios le da la indicación a Moisés de subir, porque es precisamente lo que Dios quiere mostrar a su pueblo. Yo puedo ser accesible para ustedes, sin embargo no puedo ponerme al nivel de ustedes, porque toda la gloria de Dios podría acabar con la humanidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que Dios elige un lugar alto, un monte alto, donde pueda subir, pero Moisés no lo puede contactar. Es decir, no puede tener o ejercer algún contacto con Dios, porque no podría soportar su gloria. De hecho, Moisés le pide a Dios poder verlo, y Dios le dice: ok, no hay nadie en la tierra que me haya visto y haya vivido, pero te voy a dar la oportunidad de tan solo ver un poco de mí. Y justo cuando Dios desciende una vez más en el monte, Dios coloca a Moisés en la hendidura de una roca. Esa roca representa a Jesús. La única forma de poder contactar a Dios es mediante que nosotros estemos escondidos en la roca, que es Cristo Jesús. Eso es lo único que puede evitar que muramos. Así que cuando tú y yo leemos la escritura, nos damos cuenta que la indicación de Dios es clara para Moisés. Capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 18: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo. ¿Con quién? Con vosotros. Y después les dice: no hagan conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Así que Dios habla desde el cielo, porque toda su gloria y todo su esplendor no puede rebajarse al nivel de la humanidad. Dios siempre va a manifestar su gloria cuando nosotros subimos a donde Él está haciendo manifiesto su poder o su esplendor. Dios siempre va a estar esperando que nosotros podamos subir al nivel donde Él está, porque precisamente para eso es que envió a Jesús. Lo acabo de leer hace un momento en el libro de Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De toda su realeza, de toda su gloria, de todo su esplendor, de todo su poder. Y dice que se hizo semejante a los hombres.
se humilló a sí mismo, dice la Escritura. Y humillarse a sí mismo tiene que ver con que Dios estaba interesado, tan interesado en poder tener ese contacto con la humanidad y seguir siendo ese Dios accesible, que el libro de Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y habitó, dice, entre nosotros. Esa parte de habitó entre nosotros habla del Dios accesible que permitió que desde lo alto donde Él estaba pudiese acercarse a nosotros y poder abrir para nosotros ese acceso que la humanidad en el Edén cerró. La característica de Dios pedir que nosotros subamos es que Dios espera que la humanidad pueda acceder a Él. Sin embargo, Dios va a esperar una respuesta voluntaria de nuestra parte. Así que por esa razón es que Dios no desciende hasta donde está la humanidad con todo su esplendor o con toda su gloria, sino que Dios espera que la humanidad pueda subir hasta donde está Él. ¿Ya me va entendiendo? O sea, si Dios descendiera sobre la humanidad, si Dios se rebajara, y lo digo en el buen sentido, sin que alguien se sienta ofendido, aunque no tendría por qué. Si Dios se rebajara a la humanidad no existiría. Porque no todos quieren tener ese contacto con el Dios accesible que Él es. ¿Ya me explico? Así que Dios siempre desciende en un lugar alto, en un monte, para que la humanidad pueda subir. Y subir implica, dile al que está a tu lado, esfuerzo, cansancio, quizás desvelo. Porque no sé si estás enterado, pero la mejor hora para subir una montaña, ¿qué hora es? ¿Ah? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? En las madrugadas. La mejor hora para subir una montaña siempre será muy de madrugada, antes de que amanezca, para que cuando amanezca tú estés. Y subir en la madrugada o subir de noche implica un esfuerzo mayor. Dile al que está a tu lado, para subir al monte de Dios, quizás va a ser en la peor oscuridad de tu vida. Por esta razón es que cuando el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, y Dios se hace accesible por medio de Jesús, pero puedes notar que después de eso Dios sigue haciendo ver la figura de subir, porque aunque Dios se hizo accesible, Él espera que nuestro acercamiento sea voluntario. Y por eso es que Jesús comienza su ministerio predicando, y su primer mensaje e indicaciones e instrucciones son en un sermón llamado el Sermón del Mateo capítulo 5, versículo 1. Mateo capítulo 5, versículo 1. ¿Dónde está Jesús ahí? ¿Y qué dice? Viendo la multitud, ¿qué hizo? ¿Les platicó desde ahí? ¿Les habló desde ahí? ¿Se reveló desde ahí? ¿Les dio las indicaciones desde donde Él estaba?
subió al monte y sentándose, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Eso significa que tuvieron que subir. Así que subir en toda la escritura tendrá que ver con esa actitud y con esa decisión personal de poder tener un acercamiento con Dios. Entendámoslo desde esta perspectiva. Hace unas semanas hablé con usted de una historia que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3. Y quisiera retomar esta misma historia, libro de los Hechos, capítulo 3, porque todo comienza subiendo. De hecho, el libro de los Hechos, capítulo 1, nos habla de que en ese momento los discípulos están en un lugar específico. ¿Ok? Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, ¿qué? Subieron, ¿a dónde? Al aposento alto donde moraban. Es interesante que Dios, siempre que va a manifestarse, se va a manifestar en... Y tenemos que... Ahora vamos a los Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan, ¿qué? Pedro y Juan, ¿por qué tienen que subir? Lo más interesante de Dios es que cuando Dios escoge a su pueblo, les da un asentamiento o los coloca en un lugar que por naturaleza Jerusalén está establecido en un... Y Dios, como es intencional, lo hace así para que siempre que tengan que ir a adorar, tengan que... ¿Te das cuenta cómo Dios es intencional? Así que Dios marca el lugar de encuentro, un lugar alto, para que cada vez que alguien tuviese que ir a adorar al templo, tuviera que subir. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, más o menos las 3 de la tarde, la de la oración. Así que Jerusalén está construida intencionalmente en un lugar alto para recordarnos que siempre que vamos a dar adoración es porque tenemos que subir. Y la razón de subir es que cuando subes dejas todo tu sistema de pensamiento terrenal para enfocarte en lo único que es importante en ese momento: llegar a la cima. Porque alguien que comienza a subir una montaña, en ese momento, aunque tenga todos sus problemas encima de él, su único pensamiento, su único propósito, la única motivación que tiene al empezar a subir la montaña, ¿qué es? Llegar a la cima. Y encontramos entonces que Pedro y Juan subían juntos al templo y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
Y aquí encontramos las dos clases de personas que pueden subir al templo. Las que suben a pedir limosna y las que suben a orar. Porque el paralítico, para estar en la puerta del templo, ¿qué tuvo que hacer? Hola. Sin embargo, la motivación del paralítico para subir simplemente es una: pedir. La motivación de Pedro y Juan para subir es una: orar o entregarse ellos mismos. La pregunta sería entonces: ¿a qué vas tú a la iglesia? Porque ir al templo tipifica precisamente subir al monte a encontrarse con Dios. Y tú tienes que ir a la iglesia porque eres quizás un pobre desventurado que necesita ayuda. O vas a la iglesia porque a pesar de tus problemas, tu condición, tienes la intención de subir para adorar. Porque me llama la atención la vida de Pedro y Juan con este paralítico. Y cuando había Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, que le dijo: míranos. Así que tú y yo tenemos que venir a la iglesia porque queremos terminar en una posición más alta de la que teníamos antes de subir. Si nuestra motivación de venir a la casa de Dios no es dejar nuestra posición terrenal para alcanzar la gloria que Dios tiene para nosotros, entonces nuestra motivación no es correcta. Si mi motivación al venir a la casa del Señor es que Él pueda resolver mis problemas solo extendiendo mi mano y quedándome a la puerta, no entrando para adorar, sin comprometerme a hacer para lo cual subí, entonces no estoy teniendo la motivación correcta. Si mi motivación al subir es simplemente adoptar la misma posición que siempre he tenido, porque el paralítico no puede estar de pie, porque el paralítico no puede estar ni siquiera un momento recargado en algún lugar y sostenerse, porque sus piernas no responden. Así que él siempre ha tenido la misma posición. Quizás está sentado con sus piernas estiradas porque no hay otra forma de poderlo colocar en ese lugar. Quizás es la misma posición que tú y yo por mucho tiempo hemos adoptado al subir hasta este lugar. Por esa razón es que cuando llegas con alguien y le preguntas: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y esa persona te dice: pues ay, más o menos, ahí la llevamos. Y tú le respondes: pues así nos está yendo a todos. Lo único que estamos teniendo es una plática entre dos paralíticos que suben solamente para pedir. Los que piden limosna siempre se van a posicionar donde entra la gente que sube al templo, para poder encontrar entre ellos algunos que suban con la misma intención de su corazón: simplemente pedir. Así que los que piden limosna, precisamente a este paralítico lo posicionaron en la puerta del templo, la hermosa, y precisamente e intencionalmente es en esta puerta, porque en esta puerta es donde entra la gente que puede.
Y la gente que puede, la mayoría de veces solamente suben al templo para calmar su conciencia. Así que era la mejor puerta para pedir limosna. Porque si quieres calmar tu conciencia, una forma de hacerlo es pensando que puedes pagar por ello. Por esta razón es que mucha gente cuando sube acá piensa que al llegar acá puede calmar su conciencia dejando su ofrenda. Al cabo yo ya cumplí, ya vine a dejar mis diezmos y mi ofrenda. Eso no tiene nada que ver con subir a adorar. Si solamente lo estás haciendo por calmar tu conciencia, por cumplir. De hecho, hay gente que lo hace tan fielmente que parece ser que no tienen tacha alguna, que nunca le han robado a Dios. Pero él simplemente con el hecho de hacerlo sin la intención correcta y el hecho de no obedecer a Dios, es decir, de no darle honra con lo que tú traes, ese simple hecho ya te hizo solamente regalar tu dinero, porque no tiene la intención de adorar, de exaltar, de bendecir, de obedecer. Solo tiene la intención de cumplir y que nadie diga nada de ti. Los que piden limosna siempre van a estar en esa puerta para poder calmar su conciencia. Los que piden limosna necesitan rebajarse y poner sus peores vestimentas para poder hacerse la víctima. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que puedes obtener más. Así que los que piden limosna siempre darán la cara de me está yendo mal. Siempre se harán la víctima. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Si le digo al pastor que me está yendo bien, va a querer que apoye más en la iglesia. Pues hay más o menos, pastor. No me está yendo como yo quería, pero pues ahí la estamos llevando. Quiero que notes que Pedro y Juan no se rebajan al nivel del paralítico. De hecho, ni siquiera pierden su posición. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, dijo: míranos. Y entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Así que Pedro y Juan no se sentaron con el paralítico y le dijeron: oh sí, así nos está yendo a todos, no te preocupes, esto va a pasar. Entendemos tu situación, sabemos que es complicado, sabemos que ha sido difícil. La verdad es que económicamente a todos nos está yendo mal. Pedro y Juan no llevaban oro ni plata, les estaba yendo mal, pero jamás se rebajaron a la posición del que estaba pidiendo limosna a la puerta del templo. Pudieron haberse sentado con él a platicar y decir: si es cierto, está difícil la situación, si es cierto, a todos nos está yendo mal, si es cierto, no tenemos ni estamos siendo bendecidos como quisiéramos, es cierto, te comprendemos, vamos a orar por ti para que te vaya mejor. Pedro y Juan no se rebajan a esa posición. Pedro y Juan le dicen: míranos, desde ahí donde tú estás hasta aquí donde estamos nosotros, en esta posición donde Dios nos ha puesto. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cómo estás, hermano? Pues más o menos. ¿Y tú cómo estás? Pues andamos igual. Dos paralíticos platicando.
porque subieron al templo y antes de orar se van a contar sus penurias. Porque uno no puede levantar al otro, porque ambos se están quejando de la situación que están viviendo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tiene Pedro? ¿Qué es lo que tiene? Él mismo lo declara: en el nombre de Jesús, lo que tengo es un nombre que es sobre todo nombre, el cual me dio autoridad de hacer lo que sea necesario hacer para que tú salgas de la condición en la que estás. Lo que tengo suple todas mis necesidades, y aunque yo no tenga oro ni plata, yo puedo hacer algo más por ti, y lo que puedo hacer por ti, ningún oro, ninguna plata lo puede comprar. En el nombre de Jesús, levántate y vuelve a caminar. Pedro tiene el poder del nombre de Jesús, y ese poder le da la investidura del cielo. Pero para ello, lo primero que tienes que hacer es subir y tener clara tu posición. ¿A qué subiste? ¿A qué subiste? Porque no hay ninguno en esta casa, ni uno solo, que no tenga un don, un talento, una habilidad. No hay nadie que pueda decir que no sabe hacer algo. No hay nadie que pueda decir que no tiene manera de producir algo. Todos aquí tenemos dones, talentos, habilidades, creatividades dadas por Dios para poder producir algo. Y poder producir algo entonces te posiciona en el lugar donde tú puedes también entregar desde donde tú estás algo para Dios, y que cada vez que tú subas a su presencia, Él pueda, antes que tú le pidas, Él pueda obtener algo de ti, porque eres capaz de ofrecer. Pedro y Juan no están subiendo con la intención de pedir oro ni plata, aunque no lo tienen, porque si su intención fuera esa, hubiese sido tan fácil sentarse al lado del paralítico. Así que lo que tenemos que hacer como iglesia a partir de este tiempo es comenzar a hablar, comenzar a hacer, comenzar a buscar o comenzar a impartir desde una posición diferente y entender cuál es nuestra posición. Efesios capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Así que si Efesios está declarando que ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales, lo único que tenemos que hacer es porque está diciendo que ya nos bendijo con toda bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que subir. Para entender lo que el cielo te dio, tienes que subir, porque solo dejando nuestro nivel terrenal, solo abandonando nuestro nivel terrenal, podremos entender nuestro nivel espiritual. Una de las características, y con esto concluyo, una de las características de David, cuando David pierde a su hijo, es una historia que nos enseña que cuando sabes cuál es tu posición y cuando sabes a qué subiste,
no hay nada que pueda interrumpir lo que Dios quiere hacer. Así que David está tirado en tierra, está clamando y le está diciendo a Dios: si tan solo puedo hallar misericordia delante de ti y pudiese sanar a mi hijo, si tan solo he hallado gracia ante ti, solo tienes que levantarlo. Y Dios dijo no. Y cuando el niño murió, me llama la atención que David toma una actitud diferente. David no está mendigando que Dios haga algo. David subió y David conoce su posición. Y su posición es que él es un siervo del Dios viviente. Y él no va a abandonar su posición. Sin embargo, va a clamar por la misericordia de su Señor. Y aún si no la encuentra, él no va a perder su posición. El muchacho muere, dice la escritura, que David se levantó de la tierra. Así lo dice la escritura. Y levantarse de la tierra quiere decir que David por un momento se aferró a su pensamiento terrenal de querer tener vivo al muchacho. Pero cuando Dios dijo no, David volvió a su propósito celestial, abandonó su pensamiento terrenal y dijo: yo me sujeto a la voluntad de Dios. Si Él dijo no, mi vida no puede detenerse aquí, porque yo no puedo hacer que el muchacho vuelva acá, pero yo sí puedo ir a donde él está. Yo sí puedo subir. Así que yo quiero inquietarte esta tarde. Para que tu pensamiento comience a cambiar. Para que puedas adoptar la posición correcta que Dios te dio. Porque yo les aseguro que muchos de ustedes han estado subiendo y solo se han quedado sentados a la puerta a pedirle a Dios algo, cuando saben que Dios desde hace mucho les entregó una posición para subir, entrar y poder tener un encuentro con Él, para que su gloria sea lo que nos toque. Los paralíticos solo se quedan a la puerta. Los que conocen su posición entran al templo y adoran. Porque adorar siempre va a implicar subir. Abraham, cuando Dios le pide a su único hijo Isaac, le dice: vas a ir a este monte y ahí me vas a ofrecer a tu único hijo. ¿A dónde se lo pidió Dios? En el monte. Y la razón es porque Dios no iba a mostrarle su gloria en la comunidad del valle. Por esa razón es que cuando Abraham está con sus siervos, les dice: ustedes esperen acá, el muchacho y yo subiremos y adoraremos y volveremos acá. La provisión de Dios en tu vida no se va a manifestar si tú no subes. Dios se proveyó de cordero cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero la única forma de que Dios pudiera manifestar esa gloria era que Abraham tuviese que subir. Era que Isaac tuviese que subir junto con su padre. Y para que ambos pudiesen subir es porque Abraham previamente le había enseñado a Isaac lo importante que era subir y adorar a Dios, porque Isaac no opuso resistencia.
no se opuso para subir. Isaac subió junto con Abraham. Adorar siempre implica subir. Y una de las características principales de subir es que siempre que subas a adorar, jamás puedes regresar igual. Si regresas igual, solo subiste hasta la puerta y te quedaste a mendigar, a pedir limosna. Si tu condición de vida no cambia cada que subes a adorar, solo te estás quedando a la puerta, te estás sentando igual que siempre y estás mendigando, solamente pidiendo para ti lo que necesitas. Por eso hoy tienes que subir y adorar. Tienes que subir y no volver a abandonar tu posición, porque la posición que Dios nos dio fue la de ser llamados hijos de Dios, y como tales tenemos que vivir. Ponte de pie, por favor.